vamos a empezar una serie de mensajes, probablemente 3, 4 semanas, acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ese es el tema de hoy. Y como subtema es el Espíritu Santo, el poder de la iglesia. El poder de la iglesia. Tenemos un Dios y creemos y confiamos en un Dios triuno. En un Dios que en esencia es uno, pero se manifiesta en 3 personas. No de 3 maneras, sino en 3 personas. Porque cada uno de ellos es una persona: el Padre, el Hijo y el precioso Espíritu Santo de Dios. De hecho, cuando nosotros cantamos y adoramos con sinceridad, con sencillez de corazón, no lo hacemos de nuestra propia voluntad, sino que es el Espíritu Santo que nos guía a adorar al Padre y a honrar al Hijo. El Espíritu Santo de las 3 personas es quizás, por largo, la más olvidada de todas, de las 3. Oramos al Padre, adoramos al Hijo y creemos en el Espíritu Santo, pero como que no le damos esa relevancia como le damos al Padre y al Hijo. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque el Padre es eterno, el Hijo también, porque es una sola esencia, igual que el Espíritu Santo. Pero Jesús, cuando estuvo en la tierra, estableció su ministerio. Dios se humanizó en la persona del Hijo para venir a mostrarnos y a modelarnos que en medio de un mundo de oscuridad se podía vencer, que en medio de un mundo de pecado se podía mantener sin pecado. Nos vino a modelar cómo debería ser el estilo de vida o la forma de vida de aquellos que se llaman hijos o que son adoptados como hijos de Dios. Y antes de partir, porque de acuerdo al plan divino, el Hijo tenía que partir para sentarse a la diestra del Padre, dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos. No los voy a dejar solos. Dejaré al Espíritu Santo con ustedes. En otras palabras, usted y yo no caminamos solos. Caminamos con el Espíritu Santo que habita en nosotros. El Dios mismo habita en nosotros. El Dios eterno habita en nosotros, en la persona del Espíritu Santo. Usted dirá: hay cosas que no entiendo. ¿Sabe? Hay cosas que quizá usted y yo nunca vamos a entender aquí, lo más seguro. Porque nuestra mente es finita, es limitada, nuestro entendimiento es limitado. Pero la experiencia del Espíritu Santo nos ayuda a abrir nuestra mente y nuestro entendimiento. La experiencia diaria con el Espíritu Santo nos lleva a entender más allá. Y cuando desvaloramos su presencia en nosotros, nos evitamos nosotros o nos limitamos en nosotros a entender la grandeza de Dios, del Dios que vive en nuestra vida y aquellas cosas que tiene preparado para nosotros. Por eso en esta mañana quiero que ponga toda su atención, toda la atención que usted pueda tener, para que entienda que hay un poder en su vida. Esperaba un amén a eso. Hay un poder tan grande. El Dios eterno habita en usted y habita en mí. El Dios eterno nos acompaña donde sea que vayamos. El Dios eterno camina con nosotros todos los días en la hermosa y preciosa persona del Espíritu Santo. El Consolador, nuestro ayudador. Lo que usted somos, lo que hacemos hoy, no es porque usted y yo seamos muy buenos o buenos simplemente. Es porque Dios opera en nosotros cuando disponemos nuestro corazón y nuestra vida para que Él lo haga. Y esa acción viene a través del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo en el plan de Dios es que el Espíritu Santo viviera en nosotros y operara en nosotros como iglesia, como un cuerpo, para poder tener
la capacidad, no en nuestras fuerzas, sino en sus fuerzas, de poder vencer y de poder caminar en esta vida, porque en este mundo hay oposición, en el mundo espiritual hay oposición. Y la única manera en que usted y yo podemos vencer y avanzar en esta vida, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se opone a nosotros, a nuestro propósito, al propósito de Dios en nuestra vida, es con la ayuda del Espíritu Santo. No hay otra forma. Si lo hacemos en nuestro intelecto, si lo hacemos en nuestra forma, si lo hacemos a nuestra manera, un día nos cansaremos y pensaremos que esto no funciona. Pero cuando descansamos en Él, cuando nos apoyamos en Él, podemos ver diferente la vida y podemos avanzar y hacer, como dice la Escritura, que en Cristo somos más que vencedores. Por eso el Espíritu Santo es el elemento, es la potencia de Dios en la vida de la iglesia. Acuérdense que estamos enseñando, educando y edificando e impartiendo en ustedes como iglesia unas palabras que trajo el obispo de esta casa cuando celebramos el año pasado el aniversario de la iglesia. Dijo que en los próximos años teníamos que trabajar en 3 áreas importantes, enfocarnos en 3 aspectos importantes. La primera es estar plantados en la casa. Ya hablamos de la iglesia y hablamos de plantación. El segundo enfoque que debemos de tener es que debemos de operar en el poder del Espíritu Santo. Y por eso hoy estamos comenzando esta serie del Espíritu Santo. Y es a través de Él que la iglesia vence. Es a través de la iglesia, a través de Él que la iglesia puede avanzar en este mundo. La iglesia no solamente es una organización, es un organismo, pero es un movimiento al mismo tiempo, un movimiento sobrenatural que no se puede detener cuando es fortalecido y cuando es guiado por el poder del Espíritu Santo. No hay forma que la iglesia, nada pueda ser vencida, nada prevalece contra la iglesia. Jesús mismo hizo esta declaración. Jesús mismo declaró que su iglesia no funcionará con fuerza humana, con intelecto o con conocimiento humano, sino con el poder de su Espíritu Santo. Así que usted y yo somos llamados a caminar en el poder del Espíritu Santo. Usted y yo somos llamados a entender la gloriosa potencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El escritor en el libro de Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente: Jesús, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había una labor que hacer una vez que Jesús partiera de este mundo, y esa labor era llevar esta palabra que transformó, que cambió la historia de la humanidad. Llevar la palabra de salvación, las buenas nuevas de salvación. Pero antes de ir a la misión, Él dijo: quédense y esperen cuando venga el momento en el cual serán llenos del Espíritu Santo. Y fue a partir de ese momento que hubo una explosión, hubo algo que cambió en la sociedad de aquel momento y ha cambiado a través de los tiempos hasta ahora, donde usted y yo nos encontramos. Y ese es el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La palabra griega para definir al Espíritu Santo es dunamis. Es la misma raíz de las palabras dinamita o dinámico, algo que se mueve, algo que causa una explosión, algo que causa algo diferente. En otras palabras, usted y yo, escúcheme bien, no tenemos una fuerza común en nosotros, tenemos una fuerza sobrenatural en nosotros, y ese poder, esa fuerza viene por el poder del Espíritu Santo. Por eso usted y yo es importante que entendamos que usted y yo dependemos del Espíritu Santo, que la tercera persona de la Trinidad no está ahí simplemente para acompañarnos, simplemente para guiarnos, sino para darnos el poder y la fuerza para poder vencer en medio de cualquier circunstancia. Ese es un poder que obra milagros, que rompe cadenas y sacude cualquier atmósfera en cualquier lugar y en cualquier momento. La iglesia en sus inicios no creció
Comenzó a crecer, y no creció porque había una buena organización, porque había alguien que pensaba bien, porque había alguien que planeó una estrategia humana. No, creció exponencialmente y poderosamente porque el poder del Espíritu Santo estaba obrando en ellos. Por el poder del Espíritu Santo estaba obrando en ellos. ¿Y sabe qué? La noticia es que ese mismo poder está en nosotros. Ese mismo poder está en usted. Ay, pastor, pero yo no me lo creo. Bueno, más le vale que se lo crea, porque si no va a ser un cristiano más, un cristiano blandengue, alguien que cualquier cosa lo saca de propósito. Usted tiene que tener claro quién es usted, pero sobre todo quién habita en usted. Usted y yo estamos llamados a ser imparables como iglesia, pero no sucede porque nos hemos desviado y nos hemos apartado de la fuente de esa fuerza. La tercera persona de la Trinidad, como dije, el cual ha sido ignorado muchas veces. Y cometemos ese error de ignorar su presencia en nuestra vida, de ignorar su poder en nuestra vida. Por eso es fácil entonces cometer errores, porque se nos olvida que Él está ahí. Se nos olvida que nos puede ayudar en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. El Espíritu Santo está ahí. Necesitamos su poder hoy en día, iglesia. Necesitamos su poder. ¿Por qué necesitamos su poder? Vamos a explicarlo durante estas semanas y vamos a comenzar hoy explicando. ¿Por qué necesitamos su poder? Número uno, porque el Espíritu Santo transforma a personas débiles en testigos valientes. El Espíritu Santo es el que transforma a personas débiles en testigos valientes. Este que está aquí, le voy a contar rápidamente eso. Nunca me imaginé poder estar al frente de 2 o 3 o más personas hablando, diciendo algo, porque yo era un cobarde completamente en muchos aspectos de mi vida. Muchos aspectos. De niño yo tenía miedo a envejecer. Se lo digo, era un temor a envejecer. Cuando de niño yo pensaba en la muerte, a mí me daba terror pensar en la muerte. Y así como algunos de ustedes, el casarme o el tomar responsabilidad para una familia me daba temor también. Pero cuando se reveló el Espíritu Santo, cuando se reveló la verdad, cuando se reveló quién era yo, pero sobre todo quién es Él y qué es lo que Él quiere hacer en nuestra vida, yo entendí esto bien claro. Yo me puedo morir ahora mismo y voy feliz, porque ya mi vida no tiene sentido sin el Señor, sin el poder del Espíritu Santo en mi vida. Cuando no tenemos esta seguridad, esta convicción, entonces es fácil dudar y seguimos siendo débiles ante las circunstancias, seguimos siendo temerosos ante situaciones. Pastor, usted no tiene temor. No, hay temor muchas veces. El temor se manifiesta. El asunto que ahora ya no estoy solo, usted ya no está solo ni sola. Ahora tiene al Dios eterno viviendo en su vida, en la persona del Espíritu Santo. Por eso es el Espíritu Santo el que transforma a personas débiles en personas valientes. Antes de esa cita en Pentecostés, los discípulos estaban con gran temor. ¿Por qué? Porque vieron cuando atraparon a Jesús. Durante 3 años siguieron a un líder, a un hombre que les mostró, les modeló el poder de Dios, el caminar, la santidad de Dios y el poder de Dios. Vieron cómo hacía obras sobrenaturales, poder salía de su boca, transformaba vidas, enfermos eran sanados, endemoniados eran liberados, multiplicaba el alimento para miles. En una ocasión lo quisieron apedrear. Dice que su poder era tan grande que caminó en medio de los que querían atraparlo para golpearlo y nadie lo pudo tocar. Ese era el poder de Dios en él. Ellos lo vieron, ellos lo seguían. Y un día, cuando es traicionado, vienen y lo capturan. ¿Y ahora qué? Ahora vino la pregunta. Dice la Escritura que se dispersaron sus discípulos cuando fue capturado.
Uno de ellos, el cual le decía: Señor, si tú vas a la cárcel, yo voy a ir contigo. Si tengo que morir por ti, yo voy a morir por ti. Pero cuando vino el momento de la prueba, cuando vino el momento de la tribulación, cuando vino el momento de la confrontación, se acobardó y lo negó 3 veces. No lo juzgue mal a Pedro, créame, no lo podemos juzgar mal a él, porque hasta ese momento el poder del Espíritu Santo no estaba operando en él. Solamente había convivido con el maestro y había visto todo y había experimentado con él todo aquello, pero no había tenido un encuentro con el Espíritu Santo. ¿Qué pasó entonces después con Pedro? Lo negó, y le digo, no lo juzguemos mal, porque usted y yo algunas veces hemos negado al Señor, sean con nuestras palabras o con nuestras acciones. En algún momento usted y yo hemos negado al Señor, así que no se ponga a juzgar a nadie más. Pero ¿qué pasó con Pedro? Porque 50 días después lo vemos en otra posición, en otra actitud, con otra forma de ser. ¿Qué pasó con él? ¿Qué pasó con aquel hombre que había negado a Jesús? Lo que pasó fue que, obedeciendo al maestro, se quedaron orando, esperando el tiempo de la visitación del Espíritu Santo. Y cuando vino el poder del Espíritu Santo, se levantaron. Ya no era un cobarde, ya no era cualquier persona, era un hombre que entendía propósito, era un hombre que sabía a quién servía. Ahora entiende que ya Dios habita en su vida, aunque Jesús no está con él, el Espíritu Santo está con él, y ahora se levanta en el poder del Espíritu Santo y comienza a predicar. 3,000 personas se convirtieron en ese primer sermón. ¿Por qué? ¿Porque era intelectual? No, era un simple pescador. ¿Por qué? ¿Porque había ido a la mejor escuela, a la mejor institución? No, porque había entendido realmente que no se trataba de su fuerza, de su conocimiento, de su intelecto. Se trataba de lo que había en él, y lo que había en él ahora era el poder del Espíritu Santo, que es lo que necesita hoy la iglesia. Ya no estaba dominado por el temor, ahora tenía valentía, autoridad y un poder sobrenatural, el cual podía usar para la gloria del Señor. Ese es el Espíritu Santo en nuestra vida. Hágame un favor, yo sé que usted está poniendo toda la atención del mundo, pero quiero escucharlo en esta mañana. Dígale: hay un poder en mí, y ese es el Espíritu Santo. En una ocasión Pedro y Juan, por predicar, fueron arrestados, porque cuando se encendió el poder, la llama del Espíritu Santo en él, no podían parar. Se nota cuando alguien está lleno del Espíritu Santo. Se nota cuando alguien tiene la revelación de quién es el Espíritu Santo en su vida. Algo comienza a hacer, algo comienza a operar en su vida. Se nota que hay algo ahí. Comenzaron a predicar, los capturaron, los llevaron, los amenazaron y le dijeron: no más, ustedes ya no van a predicar en ese nombre. Pero como Pedro ya no era el timorato, ya no era el cobarde, ya no era aquel que negaba a Jesús, ahora estaba lleno del Espíritu Santo y dijo: hey, un momentito, wait just a minute. Lo dije bien en inglés, ¿verdad? En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y desobedecieron aquello que los hombres le estaban diciendo, los religiosos, que no hicieran. Siguieron predicando a pesar de la situación, a pesar del dolor, a pesar de ser amenazados. Comenzaron a predicar aún más con valentía, demostrando que no era por su educación, ni el estatus, si eran ricos, si eran pobres, ni la experiencia que podían tener como iglesia. Fue una evidencia del poder del Espíritu Santo ahora obrando en ellos. Por eso le digo, se nota cuando alguien tiene
la unción, el poder del Espíritu Santo en ellos operando. No es que no lo tenga, porque el día que usted y yo le entregamos nuestra vida al Señor, ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Ahora no tenemos que esperar un Pentecostés. El Señor habita en nosotros, su poder habita en nosotros. El asunto es de reconocerlo en nosotros. Ay, pastor, pero yo tengo miedo. Es normal tener miedo, es común tener miedo, pero cuando hay reconocimiento de quién está en su vida, el miedo tiene que huir. El miedo tiene que hacerse a un lado. El miedo tiene que hacerse a un lado. Y esto es lo que le falta a la iglesia de hoy. A la iglesia de hoy le falta vencer ese miedo, hacerlo a un lado y obrar y operar en el poder del Espíritu Santo. Muchos piensan o actúan en miedo, pensando o poniendo atención a lo que van a pensar de ellos. Algunos se avergüenzan de decir que son cristianos. Es más, algunos parecen agentes ultra mega secretos de la CIA o el FBI, mejor que el FBI, porque nadie en su trabajo sabe que son cristianos. Déjenme tomar un poquito de agua para seguir. Y por las acciones todavía negamos al Señor, porque seguimos viviendo como vivíamos en el mundo. No me mire con esa cara de cristiano, de evangélico. Anteriormente, la iglesia, cuando comenzó, tenía el reto, tenía el desafío de predicar a Cristo. Su vida estaba en peligro. Muchos de ellos murieron, se los tiraron en el circo romano, en la arena romana, y soltaban animales, fieras, para que se los comieran. Algunos murieron quemados, algunos los partieron su cuerpo en muchas partes por predicar a Cristo. Hoy la preocupación es, ay, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi compañero de trabajo? Mi compañero de escuela, mi vecino? ¿Qué va a decir si yo le digo que soy cristiano o si le muestro que soy cristiano? Imagínense, la iglesia necesita el poder del Espíritu Santo. Es una pena que tengamos que actuar de esa manera. El enemigo ha silenciado a muchos cristianos, no a través de cadenas físicas como lo hacían con los cristianos en la iglesia primitiva, en los primeros cristianos, sino a través de la intimidación. Tienen miedo de hablar, tienen miedo de expresar sus convicciones. Incluso muchos líderes dan vergüenza que muchos líderes cristianos van a programas de gran envergadura, de gran alcance, y nunca pronuncian el nombre de Jesús. Una vergüenza. ¿Cómo se atreven a llamarse cristianos si niegan a Cristo y no pueden hablar de Cristo en un lugar? Usted y yo no fuimos llamados para operar por miedo. La iglesia primitiva en el libro de los Hechos nos muestra que la iglesia, escúcheme bien, no estaba escondida, no estaba bajo las sombras, al contrario, era una iglesia que caminaba con valentía y con poder. La iglesia dice, la palabra dice que donde iban predicando. En muchos lugares los expulsaron, en muchos lugares los golpearon, en muchos lugares los insultaron, pero a ellos no les importaba, porque estaban claros quiénes eran, sobre todo quién habitaba en él, y era el Espíritu Santo que les hacía hablar. Ese mismo Espíritu está disponible para usted y para hoy, iglesia, para mí hoy, iglesia. Está disponible para nosotros. Dios nos ha llamado a ser una iglesia. Hey, hagámosle honor al nombre de esta iglesia, iglesia de impacto. Hagámosle honor a esta iglesia. Hagámosle honor al nombre de esta iglesia. Vamos a impactar. Vamos a llevar el mensaje. No tenga temor, actúe en el poder del Espíritu Santo. Ay, no sé qué decir. El Espíritu Santo le va a enseñar qué decir si usted abre su boca para honrar a Dios.
no debemos de vivir con miedo. Debemos de comenzar a caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Preguntas importantes aquí. ¿Qué te impide a ti ser valiente en este tiempo como iglesia? ¿Qué te impide? Lo que dice la gente. Oiga, la gente opina, todo el mundo opina, así como todo el mundo tiene una nariz, así todo el mundo opina. Así que no se preocupe por eso. Ay, pero no sé qué palabra decir. Tranquilo, tranquila, abra su boca y deje que el Espíritu Santo fluya a través de usted. Lo que otros puedan pensar de usted, oiga, ¿qué le importa? ¿Qué importa? Usted es el que va para el cielo. Usted es el que va para el cielo. No se preocupe. Mire en pantalla, el Espíritu Santo nos anima a defender la verdad cuando el mundo nos presiona para que permanezcamos en silencio. Es el Espíritu Santo que nos anima a defender y hablar la verdad. La corriente de este mundo va en contra de la palabra de Dios, va en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. El sistema de este mundo no quiere a Dios. Tenga en cuenta, piense de dónde Dios nos sacó. Usted y yo estábamos alejados de Dios. La Escritura dice que éramos enemigos de Dios a causa del pecado en nuestra vida. De ahí nos sacó el Señor. Todo el mundo va en una misma dirección. ¿Dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? No, yo voy para el contrario. Usted también tenemos que ir para el otro lado. Debemos de ir conforme a la verdad. Debemos de ir conforme a lo que Dios dice. No hacer lo que el mundo hace. Usted y yo no somos llamados a hacer lo que el mundo hace. Es más, usted y yo somos llamados a odiar las cosas del mundo, al sistema del mundo, no al mundo, sino al sistema de este mundo. Más, la Biblia dice que el que se vuelve amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Dios está llamando a su iglesia a levantarse con valentía. El mundo no necesita una iglesia tímida, sino una iglesia llena del poder del Espíritu Santo, que hable con convicción, que ore con autoridad y se mueva en ese mismo poder. Ay, pastor, pero es que no sé cómo hacerlo. Le voy a decir algunas 3 cosas. Primero, no comprometa la verdad nunca. La verdad es la verdad, punto. Cuando tenga que hablar acerca de la verdad, hable la verdad. Ay, no, que me intimidan lo que van a opinar. Olvídese de eso. Me intimidan el movimiento woke y todas esas cosas. Olvídese, usted hable lo que tiene que hablar y punto. Esa es su convicción, esa es su fe, esa es su creencia. Hasta la primera enmienda es la que lo respalda, ¿no? No comprometa nunca la verdad. Nunca diluya el mensaje para que la gente se sienta cómoda. Es más, yo le voy a decir algo. Yo voy a sacudir algunas mentes en este momento. Si usted se va en esta mañana y se va feliz y se siente wow, increíble, y dice, qué bonito el mensaje, yo prediqué mal. La idea es que el mensaje cause algo en su vida y le sacuda su ser. Le sacuda, porque algo tiene que sacudir la palabra, algo tiene que hacer la palabra para que reaccionemos y dejemos de vivir de manera timorata, de manera debilucha. Es tiempo de pararse, es tiempo de creer, es tiempo de actuar en el poder del Espíritu Santo. La segunda cosa que le voy a recomendar que hable con autoridad, con convicción, pero sobre todas las cosas con amor. El mundo se va a oponer a usted. Es más, el papá, el hijo, el esposo, la esposa se va a oponer a usted. Pero usted manténgase firme. Manténgase, escúcheme bien, de manera firme. No se eche para atrás. Pastor, pero que mi familia las amo mucho. Ok, tiempo de decisión. ¿Usted ama más a su familia o ama más al Señor? Ah, yo sé que esto es muy duro, pero es la verdad. El que pone la mano en el arado no tiene que mirar para atrás. Hable con autoridad, hable con convicción.
Dígale: Espíritu Santo, dame las palabras correctas, ayúdame, dame el momento correcto. Claro, no salga ahí y comience a arrancar cabeza, ¿no? También el Espíritu Santo da discernimiento, da sabiduría para saber el tiempo perfecto. La tercera cosa, recuerde, usted no está solo. El mismo poder que levantó a Jesús entre los muertos está en su vida hoy también. Está en su vida hoy también. Está en su vida hoy también. Pedro, los discípulos tuvieron temor, pero cuando vino el Espíritu Santo se levantaron con poder. Esteban fue uno de los que delante de las autoridades comenzó a hablar acerca del mensaje, y a causa de su fe lo mataron a pedradas. Y en medio del dolor, en medio de la angustia, miró al cielo y dijo: veo al Señor sentado a la diestra del Padre. ¿Por qué? ¿Qué hizo que Esteban pudiera en medio de esa situación decir esta gran verdad? El poder del Espíritu Santo que habitaba en él. Ese mismo poder habita en su vida. No importa si usted y yo morimos hoy, nos vamos con el Señor. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. No le tenga miedo a la muerte. La muerte es el inicio de la mejor vida para el que quiere. Bendito sea el Señor, una gran verdad. Es la hora de que la iglesia se levante. Es el momento de dar un paso con valentía. El Espíritu Santo ya lo tiene, el poder ya está disponible. Solo está listo para aquel que diga: yo quiero. Póngase de pie en esta mañana. Póngase de pie en esta mañana. Quizá usted no entendía nada de este asunto del Espíritu Santo, del poder de Él en nuestra vida. Quizás es su primera vez. Quizá ha tenido dudas acerca de muchas cosas. Pero quiero que se vaya con esta convicción: Él habita en su vida. Y Él está esperando que usted suelte al león que hay en usted. Es el Espíritu Santo. Ahora que salga de aquí, usted no va con su compañero, su esposo, su esposa, sus hijos, o sus amigos, sus hermanos. Usted no va solo con ellos. Dios mismo va con usted. Dios mismo va con usted. Cuando usted mañana vaya a la escuela, Dios va con usted. Cuando vaya al trabajo, Dios va con usted. Cuando está manejando, Dios está con usted. Cuando está frente a aquellos incrédulos, Dios está con usted. Cuando se cuentan cosas horribles en medio del tiempo de almuerzo en el trabajo, cuando otros hablan de estupideces, de cosas que no tienen sentido, de basura, que es lo que se habla hoy en día, recuerde, el Señor está ahí con usted. Abra su boca, comience a abrir su boca y verá el poder de Dios operar a través de usted. Comience a ver la grandeza que hay de Dios en usted. Comience a darle el fluir al Espíritu Santo para que haga cosas a través de usted, para que cadenas sean rotas, para que muchos sean ganados para el Señor. No tenga pena, no se avergüence. Pablo dice: pues no me avergüenzo. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Ese poder está en usted, iglesia. Ese poder está en mí. Padre, en esta hora te pedimos que nos des la valentía que necesitamos, que nos ayudes a reconocer tu gloria en nosotros, tu poder en nosotros, tu grandeza en nosotros. No nosotros, sino tú en nosotros, a través de la persona del Espíritu Santo. Hermoso Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento, abre nuestros ojos espirituales. Queremos oír tu voz, queremos conocerte y experimentarte cada día más. En la soledad, en el momento de tribulación y aún en los momentos de gozo y alegría, queremos experimentarte. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos, enséñanos y muéstranos la voluntad del Padre, en el nombre de Jesús. Padre, bendice a tu iglesia en esta mañana.
que puedan ver lo que poseen, que puedan ver que te poseen a ti en sus vidas. Oh Dios, que en esta hora todos los que están aquí, todos los que nos ven, puedan reconocer quién eres tú en ellos, que puedan experimentarte aún cuando están durmiendo. Que el Espíritu Santo pueda traer revelación a través de sueños y visiones cuando estén descansando, que puedan ver la gloriosa obra que tú quieres hacer en su vida y a través de su vida. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Llena nuestra vida, fortalece nuestro ser, inunda nuestro corazón del gozo que solamente el Padre puede darnos. Espíritu Santo de Dios, guíanos en esta semana. Enséñanos a quién hablarle. Enséñanos cuándo callar y enséñanos cuándo hablar. Enséñanos lo que no debemos de decir. Enséñanos lo que debemos de decir para gloria de tu nombre. Te damos gracias en esta mañana. Amén. Amén.